Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. En este ciclo especial en cuarentena vamos a charlar con Ariel Greiser, que es presidente de la Cámara Argentina de Internet, CABASE. Ariel, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por contactarme. Muy bien. En 2020 el gobierno nacional tomó una serie de decisiones bastante profundas en el ámbito de la regulación de las telecomunicaciones, la declaración de servicio público primero a través de un decreto de necesidad y urgencia, y luego la reglamentación de ese decreto con, por un lado, una autorización de incremento de entre el 5 y el 8% en las tarifas que ahora llamamos, que antes llamábamos precios, y por otro lado, la creación de la prestación básica universal que prevé unos servicios mínimos entre 150 y 700 pesos. ¿Cómo impactan estas decisiones en los proveedores de Internet y en el ecosistema en general? Bueno, como una bomba, vamos a empezar así, como una bomba. Impactan mal, ¿sí? Primero, impactó mal la definición de servicio público, porque fue un mercado y salvo la telefonía básica, que fue una concesión del Estado, el resto nacimos en competencia y nacimos licenciados, con lo cual salir de un mercado en competencia y licenciado a una solución, como diría Lelutier, mistonga, ¿sí? Entre tango y milonga, de servicio público, pero esencial, y en competencia, es muy complejo, digamos. Y que hasta ahora lo único que vimos fue la necesidad de regular precios. Yo sigo diciendo precios, José, no voy a aceptar la palabra tarifa por ahora. Nos parece que la verdad es, había otras maneras de podernos poner de acuerdo en esta circunstancia. Todas nuestras empresas hemos hecho un gran esfuerzo durante la cuarentena y la pandemia, aumentando nuestras redes en infraestructura para soportar un 40% promedio más de consumo, con lo cual tuvimos que salir a comprar mayor capacidad y salir a hacer más inversiones. En el mismo tiempo también tuvimos una congelación de nuestros precios, ¿sí? Esto ha afectado negativamente a la industria, muy mal. ¿Por qué? Porque también el decreto que congeló los precios inhibió el corte de servicios por falta de pago. Entonces, hasta 6 meses de falta de pago. Esto implica que alguien que dejó de pagar la factura por 6 meses y cuando quiere que se le restablezca el servicio o volver, no va a pagar 6 meses atrasados, se va a ir a otro prestador. Lo que ha funcionado en nuestra Argentina muy bien con la inversión de todos los privados, tanto pyme como grandes compañías, hemos llegado al 67% de penetración en hogares en Internet. Con lo cual, lo que queremos es, y nos ha llevado hasta acá, la competencia efectiva. Es cierto que falta un 37% y que hay que ver cómo resolverlo, pero también faltan otros servicios que sí son públicos y monopólicos, como luz, el agua, las cloacas. Estos otros puntos no han sido resueltos y por ser un servicio público no se resolvieron, digamos, ¿no es cierto? Entonces, primero esto con respecto a la primera etapa, digamos, ¿sí? Ahora, digamos, el descongelamiento con un 5 o un 8% de diferencia, depende del tamaño de la empresa. Y luego la creación del PBU, han sido 12 medidas de vuelta que cayeron como una bomba, erradas totalmente, con una falta de conocimiento de cómo opera este sector, una falta de conocimiento de algo que nos prometieron que iban a tener en cuenta, que era entender los costos de esto. Esto fue tomado en una fecha a las apuradas, sin ese análisis de costo, con una decisión que entiendo ha sido de otro estilo y que la verdad no refleja y va a fundir a la mayoría de las pymes y cooperativas que no tengan espalda financiera. De hecho, hace un rato estuve hablando con uno del interior del país que decía, yo dejo de atender residencial, ya está, no atiendo más a residencial, voy a dejar 5.000 clientes sin servicio donde yo doy, porque no lo puedo soportar. No pago ni siquiera el ancho de banda, mucho menos la camioneta, la gente, los sueldos, el IVA, no pago nada. ¿Por qué? Porque doy servicio en zonas que la mayoría va a poder acogerse a este plan de PBU. Y con esa plata prefiero no dar servicio.
esto va a pasar a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que realmente, vuelvo a reiterar, esto nos cayó como una bomba. Vos hablabas y describías con mucha precisión, me parece, lo que sucede en el ámbito de las empresas, digamos. Ahora, nosotros estamos hablando de un sector en el que, más que, creo yo, más que en muchos otros, la empresa es apenas un mediador, digamos, ¿no? Porque está prestándole un servicio de conectividad a sus clientes, pero sus clientes usan esa conectividad para muchísimas cosas, ¿no es cierto? Para trabajar, por ejemplo, para educarse, como lo hemos visto todo este tiempo. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto del ecosistema, digamos, ¿no? Donde están los usuarios, donde hay muchísimos proveedores de otros servicios que van sobre esas redes de conectividad. ¿Tienen alguna cuantificación de ese posible daño? Mirá, para mí es muy importante que se entienda, y yo creo que por lo menos me di cuenta que el gobierno no entiende cómo funciona Internet. Porque hoy lo que es más costoso es el costo de transporte y no el costo del Internet, como se llamaba antes, ¿sí? Y entonces, el mayor problema es que hoy el costo del transporte es superior al costo que ellos han puesto en esa tabla, en esas condiciones, con lo cual es de imposible cumplimiento. Entonces, tanto las escuelas, las universidades, digamos, nosotros en Cabase hemos desarrollado, y vos lo sabés muy bien, una red de puntos de intercambio de tráfico a lo largo y a lo ancho del país, llevando condiciones mejores a cada uno de los extremos y generando, con el mismo modelo que funciona Internet a nivel mundial, representándolo en la Argentina. Es decir, que no haga falta que todo el tráfico venga a Buenos Aires, que en cada región el tráfico se pueda intercambiar en cada región, pero si los costos de la última milla para llegar a ese punto son mayores que el abono que yo le voy a cobrar a un cliente, no lo puedo pagar. Entonces, ni las universidades van a poder permitir que sus alumnos fuera de la universidad tengan acceso a buen contenido, ni las escuelas, porque no va a funcionar la estructura mayorista ni la minorista. Entonces, y ni hablar del entretenimiento, digamos. Nadie va a permitir que por su red, que pierde plata, funcionen terceras aplicaciones. Y yo fui un primer defensor y soy un primer defensor de la neutralidad de la red. Pero antes de que nos fundamos, no hay neutralidad, digamos. Esto es una dicotomía muy fuerte, ¿sí? Digamos, es una coyuntura que nos pone en una situación muy extrema, digamos. No vamos a permitir que por una persona que tiene un enlace de 5 megas y que paga 700 pesos, que no paga la estructura, él contrate algún servicio superior a ese valor varias veces y venga a quejarse de que no funciona. Bueno, lo que dicen las listas y lo que estamos hablando con muchos de nuestros miembros y asociados es equipo que se rompe no se repone, enlace que se cae no se levanta, digamos, porque no se puede pagar la estructura. Entonces, no solamente el entretenimiento, sino como vos preguntabas bien, toda la estructura se va a ver afectada si no hay capacidad de pagar el mantenimiento de las redes, siquiera, ¿sí? Ariela, Argentina no es el único país enorme, no es el único país que tiene proveedores grandes, proveedores chicos, cooperativas, pymes, emprendedores. No es el único país que ha sufrido el coronavirus y no es el único país que está aunque ahí ya podríamos discutir un poco, en crisis económica desde hace varios años. Y es un país que aplica este tipo de regulaciones. ¿Qué alternativas había? ¿Qué otros modelos, qué otras fuentes de inspiración había para resolver en todo caso lo que el gobierno dice que está resolviendo con estas cuestiones? No sé, el acceso de la población más vulnerable, cierta, digamos, beneficio temporal para atenuar el impacto de la pandemia, etcétera, etcétera. Bien, José, es una muy buena pregunta esa, porque en nuestras múltiples presentaciones al ENACOM y a los distintos estamentos de gobierno desde que surgió la cuarentena, nosotros sugerimos, primero, una regulación asimétrica y segundo, un plan de desarrollo de infraestructura nacional, porque, y les dimos además como ejemplo la regulación asimétrica que se trabajó en Brasil durante el gobierno de Lula, por el cual las pymes
proveedoras de Internet de Brasil, de ser un puñado y tener un par de miles de abonados, pasaron a ser 15.000, y que todas pasaron de tener 1.000 abonados a tener 10.000, 12.000, 15.000, en un mercado que se consolidó fuerte y que permitió el desarrollo de una estructura de fibra óptica al hogar mucho más grande que la nuestra. A pesar de que la nuestra sigue creciendo, pero viene atrasada por todas estas condiciones, y por falta de esto que yo te menciono como un plan no solamente infraestructura pasiva, sino de desarrollo nacional de la infraestructura, porque hoy es más difícil conseguir un permiso de un municipio o de un ente del gobierno como ferrocarriles o una ruta para cruzar una avenida, para cruzar la vía del tren o para que te dejen usar el espacio aéreo para invertir y poner fibra óptica, que la inversión necesaria que decidió seguramente alguna pyme o cooperativa del lugar para hacer el despliegue. En plata y en tiempo, hoy esos son los principales puntos que frenan el desarrollo de Internet en la Argentina. Y estamos hablando de llegar a de mejorar la cantidad, y de hecho vos sabés que nosotros en Cavase emitimos un reporte que es el Cavase Index 2 veces por año, y lo habíamos hecho justo un par de días antes de entrar en cuarentena, y habíamos mostrado que el promedio de ancho de banda nacional había crecido a 37 megas, ¿sí? Y que teníamos más de 1.200.000 hogares ya conectados y contratando fibra óptica, pero que la fibra óptica pasaba por más de 5 millones de hogares. Entonces, un poco la discusión, y parte fue nuestro planteo, en algunos lugares hay que subsidiar la oferta y en otros hay que subsidiar la demanda. Y no son las mismas condiciones en cada lugar. Y por eso nosotros le sugerimos al Estado Nacional estas asimetrías, porque por tipo de tecnología, por ubicación física, por tipo de mercado, por competencia, si estoy solo, si hay competidores en la misma localidad, había que analizar de otra manera y no hacer esto que salió, ¿sí? No sé si Ariel, fui clarísimo, claro. muy, muy claro. Te agradezco mucho. Gracias, José. Gracias por la entrevista. A las Hablábamos, órdenes. hablábamos con Ariel Greiser, que es presidente de la Cámara Argentina de Internet, Cavase. Ya volvemos.